Siendo las 19:00 el 22 o 20 y pico de julio del 2020, bienvenidos a Mundo Interior. Esperá que ahí no escuché, Ahora se me cortó. Se me cortó, esperá. Voy a leer. ¡Corte! No, escúchame, no tratemos de disimular que somos una bestia con la tecnología. No tratemos de disimular porque no engañamos ni a los niños. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? Se me fue la conexión porque una quería... monja de clausura engañamos que sabemos manejar tecnología nosotros. Yo le fui a pedir una monja. No, porque quería verlo desde la PC y agarró... Hace una hora que estamos preparando el inicio. Escuchame. Acá, primero dice, claro. Mundo Interior 22. No, 24. 24. 20 y pico. 20 y pico está bien. Esta parte, no la cortes. Esta va. Encima Carlos le hace señas, ¿viste? La filosofía es 4, y bola le da al vago 22, 23. Aquí abajo dice 40 de julio. Bueno, escúchame, ¿no? Y Maxi, vos no intentes estratagemas extraños con la tecnología. Tienes razón, Carlos. No intentes hacer cosas raras justo antes de arrancar. No hagas malabares. Dale. Vamos. Leo desde el celular. Arrancá. Va a hablar Maximiliano Kladakis, más conocido en el Rioba por el griego. La palabra es una potencia instituyente de sentido. Ella abre un mundo, articula un horizonte donde se despliegan la existencia personal y la existencia comunitaria. La palabra recoge y gesta una realidad. En tiempos como los nuestros, que se encuentran atravesados por el discurso de los medios masivos de comunicación, tanto de los tradicionales como de los que son posibilitados por las nuevas tecnologías, se torna urgente la pregunta sobre el acontecimiento de la palabra y de cómo el sí mismo se posiciona en ella. La palabra reedificada se transfigura en multiplicidad de palabras. Lo múltiple no anula la palabra, sino que, por el contrario, posibilita su enriquecimiento. La palabra como cacofonía, quizá, pueda ser comprendida como su realización más plena. El ser se dice de muchas formas, señalaba Aristóteles varios siglos atrás. Sin embargo, el dominio de los medios de comunicación, la hipervelocidad, la transformación de la temporalidad en instantaneidad, la reducción del discurso al zócalo o al meme, significan el peligro de que la palabra se convierta en palabrerío, y el palabrerío anula la palabra. La anulación de la palabra es anulación de sentido. Se trata de un enmudecimiento por medio de multiplicidades inconexas, de emergentes rizomáticos que se diluyen en el mismo vacío del cual surgieron, de ausencias de silencios. Y esto último es fundamental, ya que el silencio no es lo opuesto a la palabra, sino que es su otro lado. Solo hay palabra si hay silencio, y solo hay silencio si hay palabra. El palabrerío anula tanto a uno como a la otra. La existencia entonces se banaliza, se vuelve superflua. La historicidad del hombre corre el riesgo de volverse un destino cósico, regido por una afasia ética, existencial, política, ontológica. Rehabilitar la palabra es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Esta rehabilitación exige una toma de distancia del palabrerío, retrotraernos al silencio para poder escuchar y tal vez decir alguna de las aristas de la palabra. En ese reencuentro habita la posibilidad de decirnos a nosotros mismos, desde una interioridad que haya superado su enajenación en el mero palabrerío. Reencuentro que es un encuentro novedoso con nosotros mismos
y una apertura al otro en esa palabra común, de la cual, por medio del diálogo, cada uno es un depositario parcial. Muy bien. Silencio errante. Estamos dejando que surja la palabra. ¿Cómo imaginas, Maxi, la relación entre el silencio y la palabra? Me parece que habría que pensarlo, repito, como dije un poco en la lectura del texto, no como polos antinómicos, sino como el otro lado, como el silencio es la posibilidad de palabra, en tanto es posibilidad de escucha, y la palabra es en relación al silencio, sino la palabra y diferenciar enmudecimiento, por un lado, de silencio, y diferenciar ruido, palabrerío, habladurías, en términos de lo que habla el filósofo alemán Martin Heidegger, de la palabra propiamente dicha. Pienso en el hecho de qué decir y cómo decir algo que no sea mera repetición. Y eso exige, de alguna manera, estar abierto a la escucha, y en ese estar abierto a la escucha hace falta el silencio. Me parece que esa reivindicación de la palabra, o rehabilitación de la palabra, tiene que retrotraerse y volverse, regresar de una anulación de la palabra que está dada por la pura repetición, ¿no? Cuando estamos hablando mucho pero no decimos nada. Habría que ver ahí también, ¿no?, la diferencia que puede haber entre palabra y mero habla. ¿No? Uno cuando se encuentra en una situación de la cotidianidad y puede estar con un vecino, el que vivió o vive en un edificio. Yo recuerdo, vivía en un edificio en un piso 13. Cuando tomaba el ascensor me cruzaba con alguien y sale un habla, ¿no?, acerca del tiempo. Constantemente yo estaba hablando del tiempo. Hace calor, hace frío. Una vez un amigo mío que solía venir a mi casa y se encontraba en estas situaciones, me hizo una broma al respecto, como si yo estaba tan preocupado siempre por el tiempo. Claro, y ahí no hay un involucramiento, ¿no? Uno va diciendo cosas porque debe decirlas, porque ahí habría un silencio que incomodaría. Hay que romper ese silencio para decir algo. Pero cuando este amigo mío me dijo eso, claro, yo no tengo ningún involucramiento, realmente en lo personal no tengo involucramiento con respecto al clima. Sí, me puede molestar que haga o no, me puede molestar que haga calor. Pero todo gira en algo impersonal, ¿no? Vos decís que no sos meteorólogo, digamos. No soy meteorólogo, claro. No, claro, y tampoco es algo que me preocupe demasiado, digo, en lo personal, ¿no? No me gusta el calor, puedo decir, nada más. Tampoco es algo en lo que uno se siente involucrado. Ahí también, ¿no? Cuando en ese habla que se da una ausencia, porque uno habla de temas en esa cotidianidad, de esos encuentros que no son encuentros, sino que son más bien estar uno al lado del otro por razones absolutamente
contingentes que no generan, contingentes pero que no generan, que son más bien de un colectivo, ¿no? Uno está ahí y hay otra persona, de cosas que no, uno habla de cosas en las cuales no esté involucrado. E incluso para no decir ninguna palabra que pueda llegar a incomodar. Bueno, ahí encontré, perdón, Carlos. No, primero una observación respecto del habla en el ascensor. Es para mí no necesariamente eso es palabrerío, ¿no? Tampoco dijiste eso, pero ahí ese cruce de palabras tiene que ver con puede tener que ver con otro involucramiento que es la vinculación con el otro, digamos, el ignorar al otro, ¿no? Nuestro modo de habitar, de vivir, de relacionarnos, acostumbramos evitar esos silencios, pero es evitar eso que vos decías, que resulta incómodo el no hablar, porque necesitamos ponernos en vinculación con el otro, necesitamos, digamos, aclarar de que queremos estar en ese vínculo, o estamos en ese vínculo, en esa relación que es nada, digamos, ¿no? Pero quiero decir que es un hablar de nada para decir, no me resulta totalmente indiferente el otro, ¿no? Me parece que puede tener ese sentido. Y segundo, la otra cosa es que cuando iniciaste el texto, hablaste del acontecimiento de la palabra. Yo creo que esa expresión tuya marca el nivel de lo que querés pensar, que no es pensar la palabra como así, sino cuando acontece ese fenómeno de la palabra humana, del hablar humano, hacia lo que podría llamarse, digo hacia porque eso es un camino, hacia un modo más pleno de estar nosotros en el lenguaje, ¿no? Perdón, yo quería, antes que me olvide, porque suelo olvidarme, creo que hay una palabra clave que reúne un poco o que se vincula directamente con lo que decía Carlos recién sobre el tema del acontecimiento de la palabra y lo que yo entiendo, digamos, más allá de la situación del ascensor, es que esa palabra, esa noción, es involucramiento, ¿no? Tengo la sensación de que en tu escrito hay algo del involucramiento que también está presente en el silencio. O sea, que hay que de alguna manera involucrarse. Es decir, y pienso involucrarse en el sentido, bueno, jugarse, ponerse ahí, ponerse en silencio. Que quizás en tu experiencia del ascensor sea eso, y quizás lo que dice Carlos, que yo estoy muy de acuerdo, digamos, en el sentido de que simplemente uno le está diciendo al otro, heme aquí, aquí estoy, no puedo ignorar tu presencia, heme aquí, yo también estoy acá. Decir algo sobre el tiempo es un poco decir algo sobre eso. Pero lo que me interesaba en este tema de la relación del silencio y la palabra, y es una pregunta que te hago, tiene que ver con tanto el involucramiento en la palabra como el involucramiento en el silencio, como que el involucramiento va para los dos, y que el silencio, tanto el silencio como la palabra, pueden ser ambos de alguna manera, llamémoslo, inauténticos o impropios en sentido de este filósofo alemán Heidegger. Lo digo porque entiendo que lo que no es palabra y no es silencio, según tu escrito, es repetición. Y es, de alguna manera, la repetición parecería no tener origen. Es decir, la serie de algo que ya está, que ya existe, y que una vez que se convirtió en repetición, ya no está diciendo nada, porque no está diciendo nada de su origen. Y que el involucramiento sería quizás un
origen, es decir, esto comienza aquí, ¿no? Por eso digo el M aquí. La pregunta es si esto es realmente así lo estás pensando vos, y si es a partir de ese involucramiento, que el involucramiento puede generar el silencio. Y yo cuando te escuchaba decía, bueno, quizás Maxi lo que está diciendo es que involucrarse también es callarse. Es decir, si yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás? Y me pongo a hablarte de mí, muy poco me estoy involucrando en lo que a vos te pasa. Es decir, que siento que, o puedo sugerir o preguntar, si el involucramiento en el silencio en el cual vos tenés, que vos estás pensando, tiene algo que ver con la escucha. Si involucrarse en el silencio es involucrarse en darle lugar a otra cosa para que surja. Lo pienso en la experiencia estética, como lo puedo pensar en una experiencia ética. Es decir, para que algo ocurra, y ahí vuelvo al acontecimiento de la palabra que decía Carlos, es decir, para que algo ocurra, para que algo ocurra, debo involucrarme en la situación, sea diciendo algo, o sea callando, es decir, sea llamándome al silencio. ¿Y qué relación tiene esto con el sujeto, digamos? Bueno, ¿no? esa es la clave, ¿no? ¿Qué relación hay en todo esto con el sujeto? Y bueno, si anotaste todo esto, la otra cosa que quería sumar era que hay de todo. ¿Por qué hablaste de la urgencia? Si esa urgencia de la cual hablaste tiene que ver con la historicidad, o si hay una urgencia, es decir, si hay una urgencia constante y inherente a nuestro cohabitar de dejar lugar a la palabra o dejar lugar al silencio, es decir, involucrarse en el sentido. Sí. Con respecto a lo primero, creo, por un lado, que sí hay un involucramiento en el silencio, y diferenciándolo del enmudecimiento como algo, podría haber un silencio externo, ¿no? El silencio de el estar silenciado por un otro, no me estaba refiriendo a eso, ¿no? Por un otro digo, no sé, un acto de censura, cosas por el estilo, no se está hablando de eso. Este silencio me parece que tiene que ver con lo que decís vos, una acción ética, simplemente, ¿cómo estás? Y es en esa pregunta de cómo estás vos, no doy lugar a la escucha de cómo estás vos, sino para hablar de mí, o de lo que a mí me interesa. Eso por un lado, ese silencio como una escucha al otro, y por otro lado, como aquello que posibilita la escucha del otro, que permite ese silencio, que permite la palabra del otro. Ahora bien, también creo que hay un involucramiento en el silencio frente a ciertos acontecimientos que pueden ser dados en la vida personal como en la vida comunitaria. Las catástrofes, sean en la vida personal o en la vida comunitaria, donde el decir algo es desacertado, donde no se puede decir nada, donde lo único que se puede hacer es guardar silencio. Y quizás puede surgir, después surja alguna palabra frente a aquello catastrófico, ¿no? Me parece que ese silencio se abre en esas dos, se puede pensar en esas dos líneas, ¿no? En esas dos tipos de situaciones que son distintas. Porque hay veces que decir algo es lo desacertado. Eso por un lado. Por otro lado, pensando un poco, obviamente hay una forma de relacionarnos, de vincularnos en esta situación un poco graciosa que comento acerca del ascensor. Sin embargo, al mismo tiempo hay como un alivio, ¿no? Cuando la persona se baja del ascensor o uno se baja, y me parece no de parte mía, sino de parte del otro también. Son a veces situaciones, ¿no?, que uno se siente aliviado cuando no tiene que estar en esa situación, en cierta medida forzada, de gestar algo
parecido a un diálogo, pero forzado. Y repito, parecido a un diálogo porque tampoco es que hay un ser atravesados por un logos, ¿no? Los que estamos en esa situación. Y después, lo segundo que me habías preguntado era acerca de si se corresponde más que nada esta cuestión a algo, esta cuestión de la urgencia a algo que tiene que ver de nuestro momento histórico o algo más bien inherente a la condición humana. Uno estaría tentado a decir que esta urgencia se debe a nuestro momento histórico donde estamos bombardeados, ¿no? Por palabrerío, sobre todo, ¿no? Por los medios de comunicación, repito, y no nada más los medios de comunicación tradicionales, que son la televisión, el diario, la radio, sino también los medios de comunicación que surgen de las nuevas tecnologías, ¿no? Celulares, redes sociales, computadoras, donde estamos bombardeados por palabras que en última instancia terminan siendo palabrerío, pues sobre todo por la velocidad con la que se van manifestando, que nosotros vamos introyectando y después exteriorizamos en una repetición, o si no es en una repetición, en una oposición a aquello de lo que se dice, pero básicamente sin una reflexión mediada, ¿no? Ahora bien, si bien podría parecer que está más bien ligado a una historicidad, al mismo tiempo forma parte de la condición humana. Porque si vamos, y esto lo sabe, lo puede explicar mejor Horacio que yo, ya en los orígenes mismos de nuestra cultura, allá por Grecia, en el siglo VI, Heráclito, el filósofo Heráclito, siglo VI antes de Cristo, el filósofo Heráclito un poco hacía esta diferencia entre el logos y el logoi, ¿no? El logos en singular y los muchos logoi. Me parece que hay una articulación entre lo dado históricamente y esto inherente a la condición humana. O por lo menos, al menos, de nuestra condición humana occidental. Y con occidental me estoy refiriendo a aquello surgido en Grecia y que después devino en donde estamos parados hoy. Y digo esto para no sumergir, no universalizar nuestra cultura. Eso. Yo tengo una consulta con respecto a esto, porque en realidad mi pregunta tenía que ver con la urgencia, si la urgencia justamente no es... ¿Urgencia de qué? ¿Urgencia de qué? Claro, ¿la urgencia de qué? Porque la urgencia puede terminar siendo, la urgencia de la palabra, creo, que la urgencia de que surja una palabra que nos reconcilie, que rehabilite el encuentro, el sentido, algo así. Sí. Eso que urge. Pero al mismo tiempo, yo siento que la temporalidad de esa velocidad de la cacofonía es una temporalidad de la urgencia. Todo el tiempo hay un imperativo de tenés que decir algo. Comentame el link, ¿no? Eso que pasa ahora en las redes, que hay que reaccionar, hay que estar todo el tiempo diciendo algo. Por eso digo que quizás la urgencia hay, o algo pienso yo en esa concepción de la urgencia, que justamente no es peligrosa. No es el peligro de que la cacofonía se convierta en habladuría y en eso se pierda el sentido, sino que quizás la urgencia sea justamente una característica de la habladuría, una característica más de la habladuría, como puede ser la repetición y la difusión, que son una de las características que piensa Heidegger, por ejemplo, cuando piensa la curiosidad, ¿no? Esa incapacidad de detenerse en ningún lado, ¿no? No puedo detenerme justamente porque estoy urgido permanentemente. Y pienso, de pronto se me ocurrió también pensar en Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch cuando piensa
o intenta pensar más allá de Heidegger, en vez del imperativo de ser, un estar siendo que lo contenga, digamos. Es decir, algo que, como lo dice él, de alguna manera, una antropología que no sea occidental, lo pensaría desde un estar siendo. Y en ese estar siendo, no sé si hay una urgencia. Yo creo que justamente una de las cosas que nos hace recaer en el sinsentido de la habladuría es justamente el tema de tener que decir algo todo el tiempo. Y quizás no hace falta. Y quizás justamente se puede entrar en la palabra a partir del silencio sin urgencia, calmando la urgencia. Bueno, no hay ningún lugar donde llegar. Calmémonos un poquito y quizás podemos salir de esa lógica urgente de tener que decir algo, que ahí sí, digamos, fácilmente caer en la nada, digamos, la nada de la repetición y la difusión. Digo yo. No, sí, pensándolo desde a partir de lo que estás diciendo, puede haber en un sentido paradójico y contradictorio la urgencia de salir de la urgencia. El desafío, se podría haber empleado otra palabra, es cierto. El desafío de salir de la urgencia. Lo paradójico sería pero también se lo podría pensar, ¿no? Que lo paradójico sería pensar la urgencia de salir de la urgencia. Que ahí se gesta un hueco, que me parece, o un hueco, un vacío que puede ser interesante, ¿no? Nuestra urgente tarea es dejar de ser urgente. Entonces, quizás ahí se gesta algo. Quizás no, esto, ¿no? Vos lo que dijiste recién acerca de no hay ningún lugar hacia dónde ir. Quizás la toma de conciencia, hay que ver la toma de conciencia, la palabra es un poco, no sé si estoy tan de acuerdo con esa construcción semántica, pero bueno, la empleo. Esa toma de conciencia de que no hay ningún lugar hacia donde ir, puede llegar a ser algo necesario, ¿no? Necesario para que aparezca algo del orden de lo distinto frente a esto, ¿no? Para mí la cuestión está en pensar las primeras frases, está entre las primeras frases de tu texto, el acontecimiento de la palabra, ¿no? ¿Querés releer esa parte? Sí. ¿Y complico mucho haciéndote leer? ¿Era verdad que lo tenías escrito o es ¿No? Una No, improvisación. un gran golazo de la fue palabra? inspirado Pero, ¿qué lo tiró? por las musas. Fue tan acontecimiento que se fumó. Se fumó, sí, sí. Ahora estoy buscando dónde. El principio, arrancar el principio y listo. La palabra es una potencia instituyente de sentido. Ella abre un mundo, articula un horizonte donde se despliegan la existencia personal y la existencia comunitaria. La palabra recoge y gesta una realidad. En tiempos como los nuestros, que se encuentran atravesados por el discurso de los medios masivos de comunicación, se torna urgente la pregunta sobre el acontecimiento de la palabra y de cómo el sí mismo se posiciona en ella. Esto me parece, y cuando pienso en el acontecimiento de la Te pregunté a vos, déjame hablar que te pregunté yo. Te dejamos a vos, te leíste, explicaste, a mí. Ya, viste que los griegos son así, a Aristóteles paró. Mirá, hay un discípulo acá, mirá. Sí. ¿Cómo está? Oh, justo se nos murió Carlos. Carlos.
Igual mientras tanto podemos hablar, ¿no? Porque total esto se edita. Tengo una gran poesía para el fin de este encuentro. Una gran poesía. Se fue, se fue. Se fue, sí. Ahora quedaste jefe, mirá. Te pusieron que quedaste jefe, arriba. Sos el nuevo jefe. Sí. Si querés que alguien no diga nada, podés empiezo a silenciar. Sí. Le podés poner monos en la cabeza a Horacio. ¿Se acuerdan cuando fuimos ¿Se acuerdan cuando fuimos ahí a esto de Darío Stanriver? ¿Se acuerdan o no? Sí, me acuerdo muy bien. Yo fui a comer con Horacio, ¿con vos también estabas? Fuimos a comer, ¿te acordás? Tomamos una cerveza, ¿eh? Sí, Horacio decía, no, ¿cómo van a tomar una cerveza? Son las 2 de la tarde. Estaba Rubén Dri. Estaba Rubén Dri, sí. Eso fue en el día de teología. Sí. En el día de estaba Rubén Dri, estaba el rabino Goldman y estaba Goldman. Claro, sí. Sí, estaba Goldman y estaba el cura de la Opción por los Pobres, de la Serna, el día de teología. Que a mí me pareció, yo había tenido más resistencias para ir. Había tenido un poco de resistencia cuando había que ir al día de teología y al final me pareció mucho mejor que el día de teología. Claro. Después estaban todos los ladris, o sea, los Foster, ¿no? Fueron ahí a cobrar el cheque ese. ¿Te acordás? ¿Te acordás que dijo, ¿cuándo voy a cobrar el cheque? Le puede decir a Darío, che, ¿cuándo sale el billete? Eran, no sé, 2.000 pesos, una ridiculez, el tipo ya después. Pero sí, fue muy ladri. Aparte se fue. Habló, no dijo nada, tiene una gran habilidad para decir nada, ese muchacho, nada, y se fue. Pidió la plata y se fue. Qué crack. Y otro estuvo mejor, ¿cómo era? Tatián. Ese estuvo bien, Diego Taitán. Tatián estuvo bien, sí. Federica Espinosa, es bueno. Darío, habló Darío. Taitán. No, pero Darío estaba como coordinador. ¿Y quién era el tercero? ¿O había dos nomás? No, había tres, pero no me acuerdo el tercero. Olvidable. Sí, Tatián fue el único razonable. Que él viene de la sociología, no es filósofo, ¿no? Sí, no, es filósofo, se dedica a Espinosa. Mirá vos. Sí. Porque trabaja también cuestiones más de territorio, sociales. Mi germu tiene una cátedra está en una cátedra de territorialidad, no sé bien qué carajo hace, que lee un libro de él, que da un libro de él, y tiene que ver con los vínculos, la comunidad. También tiene una pata hacia lo social, me parece. Sí, y Carlos, ¿por qué dice grabando si Carlos no está? No, quedó a cargo Maxi. Sí, y Carlos, espera, a ver. Los participantes 3. Le voy a mandar un mensaje, a ver. No, pero el día, sí, yo me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo, había estado bueno. Había estado bueno el día sobre todo el de teología. Contra todas mis expectativas. Se le cortó internet. ¿Y qué hacemos? Cortó internet. El de teología estuvo bueno. A ver, ahí me está llamando, ¿eh? Carlos. Y vos también, Maxi, estás en este llamado, no sé cómo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes tienen internet? ¿Ustedes pueden hablar entre ustedes o no? Nosotros estábamos hablando entre nosotros. Bueno, porque ahora veo cómo hago para entrar otra vez. Vos podés entrar de tu teléfono, probá. Bueno, no, pero ya volvió a internet. Acá. Dale, te esperamos. Sigan. Seguimos. Esperá. Ahí está. No, él dice sigan, no estamos haciendo nada. Seguimos. Hablando de la nada Nisman. No, a mí el de teología me gustó.
esto fue así. Carlos me mandó el muerto a mí. Entonces me dijo, escuchadme, tengo un muertito acá, tomá. Entonces yo agarré y lo llamé a ustedes. Claro, nos trasladaste el muerto. Pero en el medio de todo ese lío, me llamó Darío y me preguntó, che, escuchame, ¿no me ayudás con la mesa de teología? ¿No quieren? Ah, vos dijiste que si Entonces, podíamos ir a hacer número también ahí. claro. Entonces, y él dijo que dale, que vamos. Y ahí, pero vos no fuiste a la villa, Horacio. Sí. ¿También? Sí, estábamos nosotros, Ah, lo de Taitán. y estaba José también. ¿Te acordás? José. Y Censo. No, Sí, no me nosotros acuerdo. tres fuimos a A las las dos dos. y José fue también a la de Filo. Fue. Ah, y no había ido a la de teología, creo. Ahí está, ahí está. Bueno, Bueno, ya está, vamos. ahí está Carlos, mirá. Retomamos. ¿Quién estaba Retomamos. hablando? Doctor Ruta, acción. Estábamos diciendo que lo que vos proponías es pensar justamente el acontecimiento de la palabra, ¿verdad? Y ese acontecimiento, y decías pensar cómo se posiciona el sí mismo en relación a ese acontecimiento de la palabra. Y mi pregunta, en realidad, es si ese acontecimiento no se define justamente por esto que vos llamás sí mismo. Es decir, vamos por otro lado. En algún momento dijiste, bueno, que la palabra es, el acontecimiento de la palabra es tal, esto que, esa palabra más plena, porque me involucra. Es decir, que el acontecimiento de la palabra es aquella palabra, es el momento en que se experimenta, digamos, una palabra, pregunto yo, si no es una palabra que nos vincula con nosotros mismos, nos hace transparentes a nosotros mismos, nos permite estar en la presencia de nosotros mismos, porque esa otra palabra que vos denominabas palabrerío, entonces sería todas aquellas experiencias más cercanas al ruido que a la palabra, que lo que hacen es alejarnos de nosotros mismos, quitarnos de la presencia de nosotros mismos y sacarnos de esa ciudadela interior donde habita la libertad, diría Marco Aurelio, digamos, ¿no? Y por eso, entonces, no solamente hay que pensar hay que pensar el silencio como una condición de la palabra, sino también que se puede pensar la palabra como una condición del silencio. Es decir, cuando la palabra es aquella experiencia, es aquel acontecimiento, eso que sucede, lo que produce es, lo que genera, lo que hace brotar es el silencio. El silencio, que no es mera ausencia, porque ese silencio no existe, nunca estamos en silencio, en definitiva. Siempre estamos o con ruidos, o con nosotros mismos, o con otros. Y esa palabra entonces lo que hace es engendrar, florecer en un silencio que nos permite encontrarnos, ponernos en la presencia de nosotros, saber de nosotros. Saber de nosotros como búsqueda, ¿no? No como encuentro definitivo, ¿no? Sí, este saber de nosotros como búsqueda me parece interesante pensarlo sobre todo en relación con algo que había dicho Santiago, que es la idea de sujeto, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos en este estado de apertura al silencio y a la palabra, en esa relación dialéctica entre silencio y palabra, nos coloca en la situación de búsqueda, nosotros mismos como búsqueda, nosotros mismos como esto de inacabado, no cerrado, no hecho, que se puede diferenciar bastante, se diferencia bastante de cierta noción del sujeto,
como algo acabado, hecho, que puede decir una palabra sin que... la idea de un emisor que dice una palabra, estando el emisor como sujeto cerrado, acabado, definido, en cierta medida que se presenta ya como sustancia que puede ser definida, ¿no? Y puede emitir palabras ajenas a su esencia. No sé si me explico en esto. Frente a la idea de él ser atravesado por la palabra, más que yo fabricando palabras. Yo, sujeto, fabrico o digo palabras, ¿no? Ser atravesado por esta palabra o la palabra, el término griego me parece es el que más adecuó, este logos común. Por eso la pregunta es, ¿qué significa eso que vos llamás acontecimiento de la palabra? Porque no es hablar, simplemente. No. ¿No? Pienso en el acontecimiento de la palabra, lo pienso además como puedo pensar en la noción de acontecimiento, no como algo que se da de manera única, exclusiva, que surge desde la nada, sino como algo que está ahí, que siempre estuvo ahí y se puede anudar en algo nuevo. El acontecimiento de la palabra me parece, ese emerger que ya estaba de antes y que se retoma. Es un retomar lo ya dicho, lo ya pronunciado, pero sin ser mera repetición. Me parece que, y ahí ¿no? Es un retorno, en ese ser atravesado por la palabra hay un retorno al origen que no está dado en la mera repetición. En la mera repetición, el palabrerío o la palabra se torna bloques. Bloques y construcciones semánticas que, repito, ¿no? Esta cuestión del zócalo o del meme, hoy por hoy vienen a realizar este sentido de bloque, ¿no? Es algo que ya está dicho, que se instituye como algo verdadero en términos absolutos o falso en términos absolutos, y no en esta historicidad propia de la palabra, y como si la palabra tiene una historicidad, está dada por medio de, o es un acontecimiento, pensar la historia en términos de acontecimientos que se van, pero no de puros acontecimientos desligados de las tradiciones o de las sedimentaciones, sino que surgen de ello, y lo novedoso no es más que una reapropiación o reasunción de sentido, ¿no? E incluso pasar de lo latente a lo manifiesto, pero que ya está en ese núcleo originario. No sé si pude responder, no sé si encaminé un poco lo que me A mí estaba... me parece interesante. Hay algo que me gustó de lo que dijo Carlos, es que lo que nosotros naturalmente pensamos es que la palabra surge del silencio, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? O sea, que el silencio surja de la palabra. Ahí habría que ver exactamente, porque ahí está resignificando todo. ¿Qué significa palabra y qué significa silencio? Porque en ese caso, eh, el acontecimiento de la palabra es el silencio, Claro, ¿no? porque ese silencio es el encuentro consigo mismo, es estar en la presencia consigo mismo. Para mí la, mm, el nudo, uno de los nudos más íntimos de la poesía es esto. La verdad de la poesía es, o lo que la poesía, el acontecimiento de la poesía, la vivencia de la poesía, si vos querés. Lo que la poesía irrumpe en la existencia humana nuestra es producir, engendrar el silencio. Es el silencio que es
encuentro con nosotros, encuentro con los otros y encuentro con el lenguaje, que en definitiva es un encuentro con el sentido, con el significado, ¿no? Es decir, esto es, por eso la importancia, ese otro nivel de lo que estamos diciendo, la importancia de la recuperación del habla cotidiana. Es decir, que ese acontecimiento de la palabra no es una palabra, no es el nacimiento de una palabra diferente, de una palabra extraordinaria, sino que en todo caso puede ser aquello mismo que, eso que decía Vallejo, creadores de imágenes, devolver las palabras a los hombres. Devolverle la palabra a los hombres es volver a vincularnos con el lenguaje, ¿no? Quiero leerles una cosa breve, si me permiten. ¿Puedo? ¿Sí? De Alberto Girri, el poeta argentino. ¿Sí? Dice, mientras él escribía uno de sus libros, en el año 70, 71, un volumen de poesía que se llama En la letra ambigua selva, él hizo un diario, de una bitácora de ideas, de experiencias, de lo que le iba pasando a él. Y en uno de esos días escribe: días en que la mente no conoció la distracción, no inició peregrinajes a la Meca o a la Luna, como suele decirse. Y aquí viene lo que me interesa. Luego de mucho tiempo, receptividad y agudeza para apreciar el significado de lo cotidiano. El presente ordinario como lo extraordinario. Hombres y cosas de la realidad inmediata, aquí y ahora. Hombres y cosas, no símbolos, no imágenes que uno ve al soñar. Me parece que ese silencio es el que permite recuperar lo ordinario como extraordinario, ¿no? Es decir, recuperar la realidad inmediata, y no como imagen, sino como está ahí, como realidad, y apreciar su significado, ¿no? Eso me gustaba mucho, esta idea de Girri, pensaba cuando estábamos hablando, ¿no? Porque el silencio, si el silencio fuese el acontecimiento de la palabra, viene a callar todo eso que tanto te molesta, Maxi. Viene a callar la cacofonía, viene a callar la habladuría, viene a callar esa velocidad, ¿no? Porque el silencio de alguna manera no tiene velocidad, ¿no? O sería también eso, bueno, aflojar un toque, para un poco, ¿no? Pienso en el silencio en ese sentido, el silencio de todo lo que nada dice, o lo que dice nada. Entonces, en ese momento, en ese silencio puede surgir algo. Pero primero primero la palabra para callarlo. Digo yo. Hay en un texto, Paul Ricoeur está hablando precisamente del decir y pone como tres figuras míticas, podríamos decir, míticas en un sentido profundo, no que sean mitológicas, ¿no? Míticas como arquetípicas, de la relación del hombre con la palabra en este estado de autenticidad, donde está retomando a Heidegger, que son el filósofo, el poeta y el profeta. Ahora, lo que es interesante es, retomando, por un lado la tradición griega, por otro lado la tradición hebrea, en el caso de Sócrates, Sócrates es alguien que guarda silencio para, si bien son conocidos sus preguntas, sus interpelaciones, es alguien que se dice estar escuchando un daemon, ¿no? Un mediador, es un personaje que llamó la atención por subirse
se había subido, ¿a dónde se había subido? Y bueno, estuvo un día guardando silencio, sin hablar con nadie. ¿No? Y además es alguien que iba caminando por medio de una calle y quedaba quieto y en silencio. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la figura del filósofo, en este sentido de figura originaria. También es interesante porque Sócrates tampoco dice mucho, sino que pregunta. Y la pregunta no como cuestionamiento o como crítica, hace una pregunta. Una pregunta donde no tiene certeza de sí misma, de sí mismo. En este sentido, me parece interesante algunas interpretaciones, como la del filósofo francés Merleau-Ponty, donde dice que Sócrates guarda una ingenuidad auténtica. Él cuando pregunta, su pregunta no es un mero artilugio para ganar una discusión, sino que su pregunta lo involucra a él también. Eso por un lado, ¿no? Entonces es estar abierto a esa escucha y donde quizás él pueda, él esté pensando, no tengo nada para decir más que preguntar. Ahora, por el lado del poeta, el poeta, si pensamos en Homero, es alguien que está en silencio hasta que no le hablen las musas. Digo, está en un estado de apertura, en un estado de silencio, en una escucha a algo trascendente a sí mismo. Y bueno, en el caso del profeta, lo mismo, ¿no? Dentro de la tradición judía, en la tradición hebrea, está en un estado de apertura. Entonces, el decir profético es el decir de una palabra que antecede a lo que en términos modernos diríamos que es el sujeto emisor. No es alguien que va a decir algo extraordinario porque piense él de manera extraordinaria, sino que dice lo que ya estuvo dicho. Me parece eso que es... porque creo que hay dos anhelos, ¿no? Que para mí tienen que ver con la condición humana y también con nuestra historicidad, que es el de la mera repetición conviviendo con el afán de originalidad. Yo creo que este encuentro con la palabra se puede dar vaciándonos tanto de la mera repetición como de nuestro afán de decir algo original. Eso, ¿no? Y a mí me parece interesante pensar estas tres figuras, ¿no? La del poeta, en el sentido de Homero, ¿no? El Sí, filósofo ahí y... el peligro de, no es el peligro, digo, la ilusión que uno se puede hacer o se puede sacar interpretando mal lo que decís, es pensar que esa instancia previa a la palabra como condición, esa instancia a un experimentar el lenguaje, el propio habla como algo que nos vuelve a vincular más estrechamente con nosotros mismos, con los otros, con nuestro ambiente, con la naturaleza, digamos. La confusión puede ser, me parece, pensar que esa instancia previa es una instancia extraordinaria que requiere condiciones particulares o especiales, digamos. Y yo creo que eso no es así, porque lo determinante allí es la posibilidad de la experiencia, de alguna forma, para decirlo con una metáfora, del espejo, es decir, de ponernos en presencia de nosotros, tomar las riendas de nuestra propia habla, ¿no? Recuerdo un texto, lo dice en varias oportunidades, pero recuerdo un texto particular de Meister Eckhart, cuando él se pregunta en algunos de sus textos diciendo, bueno, ¿cuál es el hombre interior? ¿Cuál es el hombre que vive desde su interioridad? ¿Cuál es el hombre espiritual? ¿No? Y dice, bueno, no es el hombre que está recogido en una celda de un monasterio, ni es el hombre que está en la iglesia. Digo, todo eso es material y no hace al acontecimiento fundamental, dice eso, y por eso se puede estar en la contemplación,
en la vida interior, en la interioridad, se puede experimentar ese silencio profundo, íntimo, dice él, aún en la plaza del mercado. Cuando sucede eso en la plaza del mercado, quiere decir que es genuino, que es auténtico, que es veraz, ¿no? Si necesita de toda la otra materialidad, estamos en problemas, ¿no? Es creer que la materialidad nos va a asegurar algo que no es de ese orden. Horacio, hablando del Eh, silencio. Estoy muy silenciado. Sí, a mí me preocupan algunas cosas que tienen que ver con lo siguiente. Decir que el palabrerío anula o puede andar la palabra supone que hay una palabra genuina con sentido opuesta al palabrerío, lo que trae ciertas dificultades para mí relativamente insalvables, digamos. Porque ¿quién distingue entre la palabra genuina con sentido y su opuesta, que vendría a ser el palabrerío, digamos? ¿Quién distingue entre silencio y palabra propios o auténticos y silencio y palabra impropios o inauténticos, digamos? ¿Acaso si lo que es se dice de muchas maneras, las distintas maneras en que puede decirse no son todas ellas auténticas, o podría decirse también, no son todas ellas inauténticas en todo caso? Una pregunta que tiene que ver con esto es, ¿hay una palabra común que instituya, que pueda instituir una comunidad? Palabra común de la que cada uno, para decirlo con Maxi, sea depositario parcial, digamos. Hay diálogo, es posible el diálogo. Yo pensaba esto relacionándolo con la urgencia que planteaba Maxi. ¿No será que la urgencia tiene que ver con que no compartimos nada, digamos? Con que en el fondo no hay un logos común, digamos. Ese es el problema que se me presenta con la posibilidad de distinguir entre palabra con sentido y palabra sin sentido, digamos. ¿Quién distingue? ¿Acaso cada uno de nosotros no es depositario de una palabra que en cada caso cree estar diciendo con sentido, o estar hablando con sentido acerca de la realidad, digamos? Y si eso es así, digamos, ¿estamos compartiendo algo o en el fondo cada uno está en la suya, para decirlo en términos más llanos, digamos? Me parece que eso es algo como mínimo a plantearse, ¿no? Y yo relacioné la urgencia de la que hablaba Maxi precisamente con esa situación. La urgencia de una palabra compartida, digamos. De una palabra que, de la que realmente cada uno de nosotros puede ser depositario parcial, digamos. ¿Es posible eso, no? ¿O con eso tiene que ver la urgencia, digamos? No sé qué decir, Maxi. No, me parece que lo que A mí planteas se me es hizo a la mente. es un cuestionamiento que es cierto, si no hay logos compartidos, no hay posibilidad de diálogo. Digo, podemos tener yo hablando en monobloque Sí, y vos hablando en monobloque y te pregunto cómo estás para
después decir cómo estoy yo. Tomando el ejemplo que dio Santiago. No, sí, creo que la urgencia tiene que ver con eso y bueno, si no hay logos compartidos no hay diálogo y voy a ir un poquito más allá, hay humanidad si no hay logos, si aquello, por lo menos dentro de nuestra tradición originada en Grecia, si no hay logos, no sé si hay humanidad. Y si se termina por anular logos como logos común, no como logos como logoi, ¿no? Como logos de cada uno encerrado en sí mismo, en este sentido de idiota en su carácter etimológico, ¿no? Yo creo que es un riesgo, sí, estoy de acuerdo con el planteamiento. Puede que llegue a extinguirse, desaparecer logos compartidos. Si no hay eso, no hay diálogo, no hay comunidad, y yo me atrevería a decir que no habría humanidad, no que no haya seres humanos individuales, no habría humanidad. Sí, Mi pregunta tiene que ver con esto, digamos, en el sentido de que acaso, digamos, la palabra más auténtica, más propia, no es la palabra más individual, digamos. O sea, la palabra auténtica no es aquella, en el fondo, distinta, tan distinta que no es sino la palabra propia de cada uno, digamos. Y lo que hay detrás de ello no es otra cosa que una palabra que se arroga para sí el decir lo que es, ¿no? Pero que surge de lo propio de cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que es así, porque digo, al menos por eso tiene sentido pensar ese acontecimiento de la palabra como un encuentro consigo mismo. Es decir, por lo menos hay una instancia de ese acontecimiento de la palabra que es una reapropiación de... Hay un logos común que es el lenguaje. El lenguaje ya es algo común que tenemos y que posibilita un diálogo. Nos gustará o no lo que es ese diálogo, pero la historia humana se ha construido en base a eso. Digamos, si nosotros queremos a esa palabra constituirla en una entidad abstracta, con absolutez y individualidad, eso me parece que está muy lejos de la experiencia humana, digamos. Y ese logos común, el primer instancia del logo común es el lenguaje que compartimos, las lenguas que compartimos. Y eso ha permitido a los hombres dialogar, incluso dialogar en el disenso, incluso dialogar en el conflicto, incluso dialogar en la pelea, digamos, de los intereses, porque ese logos común es también el lugar, ese lenguaje común es el lugar donde se manifiestan las diferencias, donde se manifiestan los conflictos de intereses, los conflictos de valores, los conflictos de percepciones. Pero hay una dimensión en la experiencia de la palabra como reasunción del propio lenguaje, es decir, como la voluntad de querer decir algo que es propia, que es individual, y que lo genuino ahí es no que en ella se hace experiencia de una verdad metafísica, de una verdad absoluta, sino que se hace experiencia de la asunción personal propia del propio lenguaje, de la propia palabra. Por eso que en esa instancia es absolutamente individual. No es una palabra, no es un logo que es sustancialmente común a todos. Yo a lo que aludía es si realmente compartimos algo, digamos, de palabra. Por supuesto que la palabra es siempre individual, digamos. Pero ¿estamos compartiendo algo? O cada uno está, o cada vez, digámoslo así, nos entendemos menos. Y para hablar en términos políticos, digamos, no
está ocurriendo que la palabra es cada vez más prescindible, digamos. Me refiero, por ejemplo, a la palabra que justifica un accionar político o ético o lo que fuera, de comportamiento individual o de comportamiento político, ¿no? ¿Acaso no nos vienen directamente las acciones, digamos? ¿Acaso no nos enteramos de un accionar sin que, al parecer, requiera de que la palabra aparezca en escena? ¿Y acaso eso que parece ocurrir, que la palabra parece no estar exigida en cuanto a su aparición en escena, no tiene que ver con que la palabra ya no tiene el sentido que podría haber tenido en el caso de venir acompañada de una acción, de la justificación de esa acción, individual o política, digamos? ¿Acaso no se perdió eso, digamos? Y si se perdió eso, ¿acaso no se perdió porque lo que se está perdiendo es la relación con el otro, digamos? Es decir, no hay ante quién justificar una acción, digamos. No hay otro, al parecer, ¿eh? No hay el otro ante quien justificar la acción, y es por eso que parece cada vez más la palabra no ser requerida, digamos. Digo, porque aparece cada vez más que la acción pura, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, se presente sin necesidad de que haya una palabra que intente dar una justificación de la misma, ¿no? Nosotros, Sí. perdón, No. maestro. Nosotros aquí en Mundo Interior esperamos que la palabra aún sea requerida, pero el tiempo ya es tirano y ya nos ha dejado sin tiempo. Nos dejará entonces con las palabras, si bien a nosotros no nos gusta repetir poetas, esta era necesaria porque hoy el griego nos ha volcado su alma y bueno, tenemos que volcarle la nuestra también. De Raúl González Tuñón, La cerveza del pescador Schittlheim. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schittlheim, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones, y las islas en donde las camacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Darius Milhaud. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad, con desenvoltura de fumador de opio, para que a cada paso un paisaje o una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir, estuve en tal pasión, en tal recodo. Estuve, por ejemplo, en la feria de Aubervilliers, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar. Y afuera, las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schittlheim, es necesario no asustarse de partir y volver, camaradas. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Esto fue Mundo Interior.